Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Farmacias Carol presenta Nos satisface de sobremanera que nuestro espacio sea un vector de información, de educación y de traer por acá profesionales de la talla del doctor Salcedo, quien es un ginecobstetra, aunque a pesar de su juventud, pues sí, vamos a estar claro, estás preparado, estás siempre colaborando y lo más importante, un médico con un rostro humano, con un rostro de ayuda, de alguien que tiene la sensibilidad, que no aparece tan frecuentemente ya, lamentablemente, pero yo confío en que ustedes son... pero mientras seamos ejemplo, yo creo que otros van a motivarse a entender que estamos de paso en la vida y la vida da tantas vueltas que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, ahorita estamos en el medio, no se sabe, esto corre, que no se sabe qué es lo que es mejor si ser o tener. Así que, digo, nosotros sabemos que es mejor ser que tener, mejor dicho. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Como ¿Cómo se siempre, un siente? placer poder compartir con todos ustedes, sobre todo cuando son temas médicos en los cuales podemos orientar a la sociedad y temas que a veces la sociedad desconoce totalmente. Sí, y algo tan común como es la irregularidad menstrual, porque hay mucha gente, o sea, yo creo que lo normal sería la irregularidad, yo no sé, de tanta Y gente que hay, lo normal es lo que cae dentro de la exactamente. norma. En psiquiatría se considera normal aquello que la mayoría de los pacientes realizan de forma rutinaria. Sí, cuando tú hablas de un trastorno psiquiátrico, es aquello que sale de lo que hacen el patrón de la mayoría, es decir, de la normalidad. Pero realmente lo que se considera normal en el ciclo Ujú. menstrual, que uno de los parámetros es que sea todos los meses, ya cada día es mayor la infertilidad, los trastornos ovulatorios y menstruales antes tenían una incidencia de un 5 a un 10%, pero eso ha ido en un auge increíble al pasar de los años, lógico, propio por la misma alimentación, el tipo de alimentación que estamos llevando, que son alimentaciones que no son completamente naturales. Es decir, son muchos los factores que están influyendo, como también el sobrepeso, el uso de fármacos discriminadamente, el uso de hormonas de forma discriminada, son las que han ido conllevando a ciertos cambios, ¿verdad? Y ya cada vez lo estamos viendo con tanta frecuencia que tú le preguntas a 10 mujeres cuáles tienen ovario poliquístico o irregularidad menstrual y la respuesta va a asombrar a uno, la cantidad de personas cada vez tienen más la patología, mayor incidencia. Y no obstante eso, ¿cómo desconocen las pacientes la importancia clínica y bioquímica en el organismo de la ovulación? Algo tan sencillo y natural, pero no saben a fondo todo lo que produce la ovulación en su cuerpo. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero la ovulación, cada vez que tú ovulas, los cambios de progesteronas y estradiol, que son dos de los principales andrógenos del ciclo menstrual, es decir, los que regulan la menstruación son esas hormonas, tienen receptor en todo el cuerpo y tienen múltiples funciones. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero la plasticidad cerebral, es decir, el nivel cognitivo de la unión de las neuronas, se debe a la interacción de esas hormonas. Por eso
en las pacientes que tienen, por ejemplo, menopausia o en las pacientes que tienen anovulación crónica, tienen mayor riesgo de trastorno neurológico y trastorno del estado del ánimo. Es decir, ¿dónde se ve mayor incidencia de la depresión? Después que la paciente entra en menopausia. Pero nunca le vemos el por qué, pero el por qué es algo ovulatorio. La ovulación es esencial en esta función. No solo también en otras funciones corporales. Por ejemplo, es increíble cómo en la piel, por ejemplo, en la piel, interfiere lo que es la progesterona y los estrógenos para mantener la belleza de la piel. Es decir, una mujer joven se le ve de una forma muy diferente a una paciente que está en menopausia. Lógicamente, el brillo de la piel, el cutis, por ejemplo, las glándulas. La lozanía. Claro, la juventud se le ve por arriba de las ropas a esas personas, pero es porque tienen ciclo ovulatorio. Por ejemplo, las pacientes jóvenes que ovulan, es normal que en el periodo ovulatorio se les sale acné, pero nunca se han preguntado qué otra función tiene a nivel de la piel. Los folículos pilosos tienen glándulas que secretan una grasa que lubrica y da el brillo de la piel y la protege. Pues déjame decirte que cuando tú estás ovulando, tú produces más cantidad de sebo en la piel y tu piel luce más lozana, más brillosa. Aunque muchos van a decir, hay una piel grasa, pero es eso lo que te da la belleza de la piel. Cosa que cuando ya la paciente entra en una etapa en la cual no ovula, en una menopausia, se pierde y por eso la piel pierde el brillo. Al mismo tiempo, las fibras colágenas, por ejemplo, de la piel, aumentan el volumen, el nivel de fibras colágenas en la piel y el tejido conectivo, se debe a interacción directa de estos andrógenos. Por eso es que las pacientes, cuando entran en menopausia, como si le echaran 10 años juntos. Y eso es algo Ay, Dios verídico. Es un mío. paciente que se ven muy jóvenes y cuando entran en menopausia, de repente como ¡fum! Y tú dices, pero Dios mío, ¿qué pasó? Le cayeron todos los años juntos. No, precisamente es cierto. La piel pierde la elasticidad que normalmente tenía. Si tú le haces así a un niño, la piel se retrae inmediatamente cuando la tracciona, pero si se lo hace, por ejemplo, a mi abuelita de 100 años y la hago así, la piel dura como 5 minutos en volver a su posición natural, porque las fibras colágenas y elásticas de la piel ya no están en la disposición que tenían antes. Pero quienes mantienen esa disposición es precisamente estas hormonas. Tú has visto personas que cuando se sonríen, se sonrojan en las mejillas, ¿verdad? Pues Sí. déjame decirte que en eso interfiere también la progesterona. Entonces, cuando los niveles de progesterona ya no están, hasta ese rubor de la juventud que se veía, esa cara tan lozana, se va perdiendo con la edad. Pues ojo, no estamos hablando solamente en pacientes mayores. Estamos especificando que toda paciente que no tiene ciclo ovulatorio, pues va a tener alteración metabólica totales. Es bien conocido que, por ejemplo, estos andrógenos también tienen que ver con la disposición de la grasa en la paciente. Una mujer joven, cuando engorda, le crece el busto, se ponen turgentes los senos, le crecen también los glúteos, las nalgas. Pero ya cuando ya pasan a cierta edad, que estos cambios no se encuentran, pues lógicamente la grasa lleva una distribución muy diferente, ya que no son estas hormonas que lo hacen en los depósitos. Por eso las pacientes comienzan a echar la grasa de forma centípetra, es decir, en la barriga. Se ponen panzona. Entonces, esto influye, es decir, la anovulación influye en cómo la grasa se distribuye en el cuerpo. Influye hasta en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, quienes se encargan, por ejemplo, de la relajación de los vasos sanguíneos, es la progesterona, que es la hormona que sale en la segunda fase del ciclo cuando ovulan. Si la paciente no está ovulando, esta hormona no se produce. Al no producirse, estos vasos tienden a ser más rígidos. Por eso la incidencia de hipertensión arterial crónica se ve más en cuando la paciente pasa de los 40 años. Esta es una de las explicaciones del por qué pasa. Es decir, el ciclo ovulatorio a nivel metabólico en general influye en todas partes del cuerpo. Nivel óseo, nivel esquelético, muscular, es decir, influye a nivel cognitivo. Por ejemplo, cada vez que una paciente ovula, muchas personas refieren, y muchos pacientes refieren que tienen trastorno, cambio de humor.
pues esos cambios de humor van en relación con esos cambios hormonales. Pues imagínate una paciente que nunca ovula. ¿Cómo será su nivel de humor? Su nivel incluso de actividad física. Las pacientes cuando entran en ovulación, la actividad física disminuye, igual su líbido, entre otras cosas. Por eso, todo aquello que me altera las funciones ovulatorias tiene repercusiones a nivel metabólico. Y no es como muchas veces nos venden ciertos productos anticonceptivos que nos dicen que son inocuos, pero se lo voy a poner muy fácil a la paciente. ¿Cuántas pacientes, tú que estás consumiendo anticonceptivo, mujer, dime una cosa, tu líbido sigue igual después de haber consumido la pastilla? ¿Tu metabolismo te siente con igual energía después de haber consumido la pastilla? ¿O te está aumentando, por ejemplo, de peso después que te está usando algún tipo de hormona de planificación provocando una ovulación? Y tú solita te vas a responder. Entonces vas a entender de la importancia que tiene el ciclo ovulatorio en una persona, que no es algo que es simplemente algo hecho a la ligera. El cuerpo humano es perfecto y todo tiene una función. Y cuando estas funciones se rompen, entonces vienen ciertos cambios con la hemostasis del cuerpo, no es normal, es decir, lo basal que debería tener el cuerpo, la normalidad no está, pues entonces comienzan a venir los problemas. Y esto es algo muy interesante saber, porque no solo afectan en eso. Ojo, cuando la paciente no está ovulando y se queda en la primera fase del ciclo, se sabe que, por ejemplo, los estrógenos tienen que ver con la multiplicación celular. Bueno, pues asimismo los estrógenos en esa multiplicación pueden conllevar aumento de la incidencia de cáncer. Por eso el cáncer, antes, donde se veía mayor incidencia, era ya en edad avanzada, es decir, cuando pasaban después de la menopausia. Aunque hoy en día tenemos mayor incidencia por el estrés, los que estamos utilizando, pero realmente influyen directamente. Pues me basta con decirte que las pacientes con trastornos ovulatorios, por ejemplo, que tienen enfermedades de base, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, tienen aumento de la incidencia de esos trastornos. Por eso vienen, por ejemplo, con quistes mamarios, tienen mayor incidencia de cáncer de mama, sobre todo si hay herencia familiar, tienen mayor incidencia de cáncer de endometrio. Es decir, que el ciclo ovulatorio es fundamental para la salud de una mujer. Wow, tú hablaste un poquito de las pastillas anticonceptivas, pero yo he visto que, y yo quiero que tú me aclares un poquito. Primero he oído que la usan también para el pelo, como para, se la echan al champú, como para hacer crecer el pelo, pero también para regular la menstruación. Entonces, ¿quita la energía o no? Ahí es una muy buena pregunta. Sí tiene que ver con el pelo. Recuerden que el pelo, de donde nace, es un folículo. El pelo es muerto, es algo inerte. Por eso yo te puedo cortar el pelo y no te duele. Si el pelo fuera vivo totalmente, si yo te cortara el pelo, te dolería. Pues Ujú. la belleza del pelo depende del folículo que se encuentra con accesorio en la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo. Pues la vascularidad de esos folículos depende de los niveles de progesterona. Y esto por eso es que ciertos medicamentos, cuando tú pones hormonas, logras a veces obtener un pelo más bonito por cómo afecta directamente, dependiendo del tipo que esté utilizando de hormona, el pelo. Pero ojo, no quiere decir que sea totalmente inocuo, tiene su Ujú. repercusión. Antes se creía que era algo muy bueno porque, por ejemplo, la paciente que no veía menstruación, una vez que estaban usando anticonceptivos, veía la menstruación todos los meses y uno dejaba por entendido que, oh, pero es muy bueno porque me regula la menstruación. Pero resulta ser que hoy en día sabemos que no es así, que tiene sus repercusiones. Incluso la mayoría de pacientes que hoy en día tenemos con irregularidad menstrual, cuando tú le haces una historia clínica detallada, muchas te responden y te dicen que ellas eran muy regulares y todo empezó la irregularidad después de utilizar un método anticonceptivo, fue que empezó a presentar irregularidad. Y es algo muy fácil y lógico de comprender. Un ejemplo que yo doy muy sencillo a mi paciente es
Si mi papá es diabético, toda mi familia es diabético, mis hermanos y todos usan insulina y yo no, no quiere decir que yo sea sano. Realmente yo comparto la mitad de los genes de mis hermanos y si usamos la lógica, pues por lógica saben que si yo todos los días como azúcar, como bizcocho, como malta y leche condensada, pues debemos de pensar qué es lo más lógico que me pase, que yo desarrolle diabetes. Pues bueno, si mi mamá tiene ovario poliquístico, si yo tengo una mi hermana con ovario poliquístico, irregularidad menstrual y hay problemas hormonales, pues lo más lógico, ponerle hormonas a ese paciente sería como darle el azúcar al paciente con la predisposición de diabetes. Automáticamente, después de utilizar el fármaco, es que normalmente tiende a explotarse porque ya tú tienes algo de base que el fármaco lo acaba de estallar y desarrolla la patología. Pero en cuanto al órgano, no quiere decir que sea inocuo. Es decir, si a ti te colocan un yeso en un brazo por un año y te retiran el yeso al año, van a ver que todos los músculos del brazo van a estar un poquito flacos. Igualmente los huesos van a estar finos, subcorticales. Esto se debe a que parte de la función del brazo, al estar en infuncionabilidad, ese órgano relajado lleva a que el órgano, todos los extremos son daños, el uso y el desuso los dañan. Pues entonces la falta de ejercicio hace que el órgano entre en un deterioro. Y así mismo como entra en deterioro el músculo de un brazo, cuando tú usas anticonceptivo, el ovario queda en reposo absoluto, todas sus células. Y esos ovarios de esa paciente, cuando tú lo pones en anovulación por 10 años con anticonceptivo y le retiras el anticonceptivo, yo les invito a que los vean por una laparoscopía, el tamaño de su ovario de esa paciente y cómo se ve el ovario. Y van a notar que el ovario se ve totalmente atrófico, pequeño, que ya no se encuentra normal. Así como el brazo se pone flaquito con el yeso, pues así mismo el ovario se pone pequeñito. Y ese brazo no está normal hasta que no vuelve a su volumen muscular, a su función normal. Pues lo mismo pasa con el ovario, es decir, que los anticonceptivos no son totalmente inocuos, tienen su función, lo utilizamos en casos especiales y cada uno tiene un uso. Es decir, no viene uno para todas las pacientes, no podemos creer que una misma pastilla le va a funcionar a una paciente de 70 libras, le va a funcionar a una de 450 libras a la misma paciente. Es decir, cada anticonceptivo tiene un uso dependiendo del volumen de sangrado de la paciente, duración de su menstruación, si le llega con dolor o si no le llega con dolor. Es decir, elegir un anticonceptivo se elige dependiendo el tipo de paciente que sea y cómo sea su ciclo menstrual, cómo sea la duración de su ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien. Bueno, la verdad es que es bien, bien interesante. ¿Cómo se regulariza la menstruación entonces hoy día? Ahí vamos. Lo correcto es buscar la causa de su irregularidad en dicha paciente. Es decir, hoy en día en endocrinología estamos acostumbrados a todo quererlo resolver con pastilla. Tomas esto, pero si yo a una persona que tiene diabetes le estoy dando metformina, por ejemplo, y la paciente no colabora y sigue comiendo azúcar, ¿hará el mismo efecto la pastilla? Pues lógicamente sabemos que no. La paciente tiene que poner de su parte, aparte de tomar la pastilla, tiene que disminuir la ingesta de carbohidratos. Pues asimismo, cuando tenemos una paciente con irregularidad menstrual, hay que ver el origen de su irregularidad. La gente no lo sabe, pero por ejemplo, las pacientes que tienen trastorno de la glándula tiroides, que es una glándula que regula toda la funcionalidad del organismo, tienen irregularidad menstrual y tienen ovario poliquístico. Y el tratamiento no es darle anticonceptivo, es buscar, si tiene un hipotiroidismo, tratar el hipotiroidismo y automáticamente desaparecen los ovarios poliquísticos. Si la paciente tiene irregularidad menstrual y ovario poliquístico por un síndrome metabólico, es decir, por obesidad, desde que la paciente baja de peso y vuelve a su peso ideal, automáticamente se regulan sus funciones hormonales. De cada 10 mujeres, 8 se sanan con hacer eso. Y automáticamente desaparecen los quistes y vuelve a su regularidad menstrual. Si la paciente tiene
Si tiene resistencia a la insulina, automáticamente se trata su prediabetes y su resistencia a la insulina, inmediatamente la paciente le vuelve a la normalidad su ciclo menstrual. Es decir, para poder tratar la irregularidad, lo correcto es hacer un perfil hormonal completo de la paciente, hacer un diagnóstico hormonal de la paciente y sabiendo la causa que está provocando el problema, pues se medica la causa y automáticamente se resuelve el trastorno, teniendo en cuenta que hay patologías genéticas hereditarias, como es el síndrome de ovario poliquístico, que el tratamiento es diferente, porque entonces, como no tiene cura, en este caso, el tratamiento es mantener a la paciente de una forma activa, que lleve una vida activa, haciendo ejercicios, comiendo de forma saludable, y todo esto le va a ayudar, pero cada vez que la paciente vuelva a su vida anterior, a su estilo de vida que tenía anteriormente, volverían a aparecer los quistes, la irregularidad menstrual y otra vez volvemos a lo mismo. Pero lo correcto es buscar la causa y tratarla, y son muchas. No Bueno, solamente... qué bueno que lo mencionas y que nos has despejado esas informaciones viejas, o sea que nos has actualizado a todos los amigos televidentes, especialmente los medio pasados meridianos, para que sepan que la automedicación no nos lleva a nada. Tenemos que visitar al médico, que es la persona facultada para hacer un diagnóstico correcto, enviándonos a hacer los estudios pertinentes y pues seguir adelante. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Me pueden localizar en el Centro Médico Caribe, en el 5º piso, consultorio 511. A las redes sociales pueden estar en mi Instagram, Yael Salcedo, terminado en M, o pueden entrar también a mi WhatsApp al 809-431-3085 y con todo el gusto lo orientamos en todo lo que podamos. Bueno, mi buen reconocimiento y fe en tu servicio, así que sigue estudiando y esparciendo esa luz y ese ángel que tienes. Y gracias por estar con nosotros y ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay más contenido. Farmacias Carol presentó.